Hola, buenas tardes. Mi nombre es Débora Lopreite, soy la profesora titular de la materia de Ciencia Política y hoy vamos a empezar a trabajar el concepto de burocracia que corresponde a la unidad 3 de la materia. En primer lugar, bueno, por supuesto que como hicimos ya con el concepto de Estado, vamos a ir a la definición, que es la burocracia. Para ello, bueno, nos vamos a remitir a los dos autores que estuvimos ya trabajando. En primer lugar, recuerden que cuando estudiamos el Estado desde la perspectiva de Oscar Oslak, hablamos de dos dimensiones que el Estado tiene, ¿no? El Estado como expresión de relaciones sociales, de poder, y por otra parte una dimensión material del Estado que corresponde a las organizaciones públicas, que son aquellas que justamente cristalizan esas relaciones asimétricas de poder. O sea, cuando hablamos del Estado habitualmente y nos referimos, por ejemplo, a los ministerios, o sea, a las organizaciones públicas o a la administración pública en general, también podemos identificar a estas organizaciones o a este componente del Estado como su aparato burocrático. Por otro lado, Max Weber refiere a un aparato administrativo que justamente se corresponde con el Estado moderno, ¿no? Es decir, en este sentido, la burocracia para Weber también es un producto histórico, es un producto que está asociado al desarrollo del Estado moderno en Europa occidental. Y como ustedes van a ver en el texto de Angelo Panebianco, que tienen como parte de la bibliografía obligatoria, justamente el Estado, la burocracia es un producto eurocéntrico, ¿no? Es decir, nos estamos refiriendo a un concepto que requiere o que tiene ciertas especificidades y a partir de las cuales también se asocian con el tipo ideal racional legal del que habla Max Weber, justamente por ese conjunto de normas que surgen, normas y organizaciones y que son justamente el componente central y la manifestación del Estado moderno. Como vamos a ver y vemos en la siguiente placa, Max Weber justamente es el sociólogo alemán quien ha más desarrollado, digamos, y se ha preocupado por explicar el fenómeno burocrático. Encontramos justamente diferentes formas de definirla habitualmente en la literatura. Alguna literatura es más politológica, otra literatura es más de tipo organizacional. Entre las definiciones, por ejemplo, en primer lugar, bueno, como señalaba recién, podemos hablar de la burocracia como administración pública, ¿no? Es decir, lisa y llanamente encontramos a los ministerios, a las organizaciones que componen el Estado, que forman parte del sector público, y entonces las identificamos o las definimos como burocracia. La dificultad que existe con esta forma de definirla o con este concepto es que en este caso la burocracia entonces se define exclusivamente por su carácter público y por estar entonces separada o ser diferente de las organizaciones privadas. Sin embargo, como el mismo Max Weber va a señalar, él habla de la burocratización como un fenómeno ligado al Estado moderno y a la democratización de masas. Podemos encontrar burocracias justamente en la moderna empresa capitalista, en otras organizaciones como en los partidos políticos, en los sindicatos. Es decir, el proceso de burocratización es algo que caracteriza al Estado moderno y que por lo tanto, digamos, concentrar o definir la burocracia solo por su carácter público bueno, invisibiliza la existencia de fenómenos o procesos de burocratización en la sociedad más ampliamente. Una segunda definición, o dos definiciones que en realidad son a su vez opuestas, tienen que ver con la productividad burocrática, ¿no? Refieren a la productividad burocrática y así tenemos definiciones como más negativas o visiones negativas de la burocracia, que son aquellas que justamente hablan de la ineficiencia burocrática, y eso es algo que escuchamos también en nuestros días, ¿no? Habitualmente cuando decimos, uy, eso es muy burocrático, tengo que hacer algo re burocrático, hay un montón de papeleo innecesario, por ejemplo, para realizar un determinado trámite, los trámites son largos, los ciudadanos no tienen respuesta. Esa visión, ¿no?, de la burocracia como una organización de tipo ineficaz o ineficiente
está asociado justamente a la utilización del concepto de una manera negativa. Lo contrario a esto es una visión positiva, que también un poco remite a Weber, porque tiene que ver con la idea de que la organización burocrática maximiza la eficiencia, ¿no? Es decir, que justamente el surgimiento de la burocracia moderna responde a un fenómeno que tiene que ver con la racionalidad capitalista y con la racionalidad estatal, y por lo tanto, digamos, todas las organizaciones se dan una organización de tipo burocrático basado en normas y en reglas de comportamiento para maximizar la productividad. Otra definición tiene que ver con el gobierno de los funcionarios, ¿no? Es decir, básicamente el surgimiento de un funcionariado público, digamos, encargado de los asuntos del Estado, también es lo que hace que surja o que se utilice el concepto de burocracia, pero el concepto, diríamos, más específico desde la perspectiva de la ciencia política, que es el que además va a dar Weber, tiene que ver con la definición de la burocracia como la administración por parte de funcionarios asalariados. Esto en realidad justamente lo que permite es la identificación de la burocracia como a partir de sus características estructurales, ¿no? Es decir, el hecho de que encontramos funcionarios que están a cargo de los medios de administración, pero esos medios de administración han sido expropiados, ¿no? Es decir, existe una formación de un funcionariado autónomo que trabaja, digamos, en base a una organización, de una organización jerárquica y sujeto a determinadas reglas y encargado de la aplicación de determinadas normas. Entonces, esta idea, y que además reciben un salario, es decir, que reciben una paga o un ingreso por el desarrollo de su tarea. Por esto conlleva entonces también la idea de la profesionalización en el desempeño de la actividad. Es decir, el hecho de que estos funcionarios que se hacen cargo de los asuntos del Estado no son directamente, digamos, parte de una determinada casta o de una determinada clase o que pertenecen a un determinado sector político, sino que son funcionarios especializados en las tareas de la conducción del Estado. Damos por finalizado el primer bloque y en el próximo vamos a continuar con algunas cuestiones referidas al desarrollo histórico de la burocracia.